Bueno, hoy vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es infraestructura. Si bien después vamos a tener algunos otros aspectos relevantes a lo que es la infraestructura, hoy empezaremos a ver los cálculos para maternidad y para gestación. ¿Qué es lo que primero requerimos en estos casos? Lo primero que vamos a requerir nosotros es los índices o los parámetros o técnicos en los cuales nos vamos a regir para hacer esa futura infraestructura. Aquí estamos hablando de parto Cerdaño 2.5, luego veremos de dónde sale ese 2.5. Si estamos hablando en este ejemplo de 100 hembras, o sea, esta granja tiene 100 hembras, por 100 por 2.5 serían 250 partos al año. O sea que con esas 100 hembras yo tengo un potencial de tener 250 partos al año. ¿Sí? Vamos a dividir esos 250 por 12 meses, ¿no? 12 meses del año. Estaríamos hablando que vamos a tener 21 partos por mes. O sea, que mi maternidad tiene que abastecer 21 cerdas todos los meses. Quiere decir que tengo que tener 21 jaulas de gestación. Si ponemos un parámetro de 14 lechones nacidos vivos, estamos hablando de 15 lechones nacidos totales y 14 nacidos vivos. Son parámetros que hoy ya se empiezan a manejar. Estaríamos hablando que esas 21 hembras por 14 me estarían pariendo unos 294 lechones. Aquí no vamos a aplicar fertilidad, no vamos a aplicar tasas de parto y no vamos a aplicar mortalidades, ¿sí? Porque eso es variable. Nosotros tenemos que construir pensando en que nuestros índices van a andar bien, no se nos van a morir, porque algún mes puede ser nuestra mortalidad baja, algún mes nuestra fertilidad puede ser prácticamente cero, ¿no? Entonces nosotros no aplicamos esos índices para la infraestructura, ¿no? Vamos a hablar de un total, ¿sí? Entonces estamos hablando que tenemos un potencial con esos 21 partos de tener 294 lechones. Al destete vamos a aplicar una pequeña mortalidad, 13.5, en ese caso sí, porque del nacimiento al destete hay una mortalidad que ronda entre el 4 al 7%. Entonces aquí nosotros estamos hablando de 283 lechones destetados al mes. Prácticamente no estamos aplicando mortalidad porque necesitamos darnos el espacio. Entonces, el primer cálculo que nosotros tenemos para el caso de maternidad es el caso relevante que necesitamos construir 21 jaulas de maternidad. Los lechones se acomodan dentro de la maternidad, nazcan 14, nazcan 15, ahí no vamos a tener ningún conflicto. Las jaulas están diseñadas para eso. Si nosotros vemos una jaula tipo, esta es una jaula de maternidad tipo, ¿sí? En esta zona va la hembra, o sea, 65 centímetros, es el espacio por 2.20 para la hembra. A los costados, las lechoneras o escamoteadores, como quieran denominarlo, tienen 50 centímetros a cada lado. O sea, la hembra va a estar aquí y los lechones van a estar alrededor de ella, ¿verdad? Entonces, en total, esta jaula de ancho tiene 1.65. De largo, la jaula tiene 2.2. Entonces, ese es el largo de la jaula. Ahora, de aquí nosotros veremos cuál va a ser el sistema de calefacción que vamos a utilizar para los lechones. Hay mantas que nosotros podemos colocar a este nivel, ¿verdad? Funcionan bastante bien, tienen un costo, lastimosamente son resistencias, o sea que calientan, es una alfombra que calienta, tiene su costo, se queman las alfombras. Entonces nosotros preferimos utilizar un escamoteador, o sea, una caja, que es esta, donde los lechones van a poder ingresar por esta área, ¿verdad?
Aquí nosotros podemos poner cartón, podemos poner papeles para que los lechones se mantengan secos, podemos poner un foco, ¿ah? Para las madrugadas principalmente. Aquí en el día prácticamente no necesitamos, pero en el momento del parto sí necesitamos calentar los lechones. Entonces, esto funciona muy bien y ya iremos viendo cuando hablemos del manejo del lechón. ¿Ya? Entonces, esta es una jaula tipo. ¿Ah? Estas son las jaulas que van a encontrar cuando, o Dios quiera, nosotros podamos visitar una granja. Entonces, en este sector está la madre, aquí están los lechones. Si van a utilizar, van a diseñar ustedes con algún otro sistema de calefacción, no es necesario este escamoteador. ¿Ah? Pero si van a colocar este escamoteador, bueno, esta jaula ya mediría más estos 50 centímetros o medio metro. La jaula en total estaría midiendo 2.70 por 1.65. ¿Sí? Si nosotros queremos dimensionar los espacios, o sea, esas 21 jaulas, tenemos que meterlas en un ambiente. Entonces, yo tengo que darle estos datos al constructor. El ingeniero, el arquitecto que va a construir, el albañil, no conocen estos datos. Nosotros tenemos que aclararles cómo, y además tenemos que darles las especificaciones técnicas para que ellos puedan construir. Entonces nosotros podemos ir haciendo las medidas de nuestro galpón. Estamos hablando de, en este caso, 2 corridas de jaulas. Si bien son 21, pero no podemos dejar 10 al un lado y 11 al otro lado. Entonces completemos, que sean 11 y 11. ¿Sí? Entonces 11 jaulas por 1.65. Necesitamos 18.15 para introducir, después vamos a ver un planito, en el ambiente. ¿Ya? Entonces este va a ser el largo. 18.15 metros de largo. ¿Ah? ¿Qué más nos faltaría adicionar ahí? Tiene que tener pasillos. Ustedes tienen que dar de comer por el centro y por atrás atender los partos. Y también la cerda tiene que entrar. Entonces nosotros vamos a tener 2 pasillos a los costados para que nos podamos mover. ¿Ah? Esas mismas jaulas vamos a colocar 2, o sea, 2 corridas. A eso se refiere este número 2 por 2.7, 5.4. ¿Ah? Más 3 metros de pasillo, 8.4. O sea, que si multiplico el total de 20.15 por 8.4, lógicamente que me va a dar un área para poder introducir esas jaulas. El área total es de 196.26. ¿A qué me refiero con esto? A esto. ¿Ah? Entonces, aquí hay 11 jaulas, fíjense, 11 jaulas a cada lado. ¿Ah? Acuérdense que nuestro cálculo era 21. Entonces yo no puedo poner 10 aquí y 11 aquí. Entonces estamos completando para que sean 22. ¿Ah? Entonces, este espacio mide 1.65. Y de esta punta aquí eso mide 2.70. Entonces multiplico 1.65 por 11, ese es el resultado que nos está saliendo. 2, o sea, son 2 jaulas. 2 por 2.70 y nos da los cálculos que estamos viendo aquí. Entonces, 11 por 1.65, 20.15 de largo el galpón, más los 2 metros de pasillo. 2 por 2.7, 5.4 metros de ancho, más 3 metros de pasillo, 8.4. 20.15 por 8.4 nos da un total de 169 metros cuadrados para introducir las 22 jaulas más los pasillos que se requieren. No estamos tomando en cuenta aleros, absolutamente nada, solamente lo que está dentro del ambiente. Volvamos al plano, ahí está.
Este es en un pasillo, ya por acá van a entrar los animales, por acá van a atender, van a dar de comer, van a atender los partos, exactamente lo mismo, aquí hay un pasillo al medio, y el otro pasillo es el tercero, ¿ya? Y aquí tenemos los otros dos pasillos, ¿ya? Por eso es que sumamos más 2. Este es el 1 y este es el pasillo número 2 a lo largo, ¿ya? A lo ancho, este es el pasillo número 1, el pasillo número 2 y el pasillo número 3, ¿ya? Entonces, el personal y los cerdos van a tener que dar la vuelta, o sea, por eso es que nos estamos dando campo para que podamos hacer ese trabajo. Entonces, eso en cuanto a lo que es la sala de maternidad. Cada uno de ustedes va a hacer un trabajo, yo les voy a dar un número y van a aplicar esta misma fórmula, simplemente van a variar el número de animales. Para que quede claro de una vez, cuando hablamos de partos, cerda, año, esto sale de la cerda tiene 114 días de gestación. En promedio manejamos 21 días de lactancia, ¿tá? Entonces, 21 días está en maternidad, está dando de lactar. Y lo ideal sería que en 5 días, ¿tá? 5 días sea el intervalo destete servicio. O sea, destetamos la cerda y vuelve en cero. ¿Ah? Si sumamos esto, nosotros ocupamos en ese ciclo 140 días. Este es el total. ¿Ah? 140 días. El año tiene 365 días. ¿Ah? Si dividimos 365 días del año entre los 140 días que ocupamos en cada ciclo, ¿ah? Tendremos como resultado 2.6 partos cerda año. Pero eso si manejamos como un reloj suizo. Aquí estamos hablando de biología. ¿Ah? 2.5, 2.55, inclusive hablan algunos, se puede dar. ¿Ah? Ahora va a depender de la infraestructura, va a depender de la alimentación, va a depender del manejo, va a depender de la genética. ¿Ah? Entonces, hay muchos factores que tenemos que manejar. Del número de animales, mientras más grande sea el plantel, se va complicando también el manejo. ¿Ah? Entonces, los partos cerda año, ya saben que sale de hacer ese cálculo de sumar los días de gestación, los días de lactancia. Algunos utilizan 28 días de lactancia. Este 5 estamos siendo muy optimistas, ¿no? Por eso estamos poniendo 2.5 para hacer la infraestructura, ¿sí? Pero nosotros tendríamos un potencial de 2.6. Ese es el potencial, ¿sí? ¿Cuál es el número de parto cerda año en Santa Cruz? En las granjas establecidas, 2.35. ¿Sí? Y de repente un poquito menos. ¿Cuál es el índice o el porcentaje de parto cerda año en granjas de traspatio? 1, 1.5, en el mejor de los casos. ¿Ah? Entonces, ahí no hay un manejo. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de hacer un cálculo para nosotros poder tener el espacio, el área que vamos a utilizar para albergar esos 21 partos que vamos a tener todos los meses. ¿Ah? Entonces, de esa forma podemos empezar a hacer el cálculo para gestación. Aquí tenemos los cálculos, utilizamos los mismos parámetros. Estamos hablando de 100 hembras también, de las mismas 100 hembras, los mismos parámetros que estamos utilizando. Y aquí
primero tenemos que ver cuántas hembras vamos a tener en el área de gestación. En el área de gestación van a estar el resto de las 100 hembras que no están en maternidad. O sea, de acuerdo al anterior cálculo, 21 hembras teníamos en maternidad. ¿Ah? Nuestro total es 100. 100 hembras tenemos dentro del plantel. Entonces, las restantes 79 hembras o están vacías o están gestando, pero están en una jaula de gestación. ¿Sí? Entonces, más adelante también vamos a hablar de los sistemas de gestación. Ahora estamos hablando de sistemas de gestación en jaula. ¿Ah? A medida que va pasando el tiempo, vamos a tener que hacer sistemas de gestación en corral con alimentadores automáticos. Hoy día los tenemos en una jaula porque nos facilita el manejo, podemos medir el consumo del alimento, hacer los cambios de alimento, porque cuando se habla de estos sistemas, no hablamos de una fórmula de alimento balanceado, sino que hablamos de un programa de alimentación de la cerda. ¿Ah? Podemos hacer nuestro plan sanitario. En la anterior clase hemos visto que a los 80 días hay que hacer una vacunación, a los 100 días hay que hacer otra vacunación, hay que hacer los traslados a maternidad, de gestación a maternidad, por lo menos 5 días antes. Entonces, las cerdas están con su debido registro en cada una de las jaulas. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer una gestación de 79, en este caso vamos a redondear también a 80, como vamos a dejar faltando una jaula en un ambiente como este. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber son las dimensiones de la jaula. Una jaula de gestación es mucho más sencilla. ¿Ah? Simplemente hablamos de 65 centímetros por 2.2. Aquí viene la hembra. ¿Ah? Estamos aumentando 5 centímetros, algunos aumentan hasta 10, pero estas jaulas tenemos que tomar en cuenta que no hacemos jaulas para hembras primerizas y jaulas para hembras multíparas. Entonces, cuando la jaula es muy ancha, la cerda suele darse la vuelta y lastimarse. Entonces, por eso es que utilizamos un espacio prácticamente muy cabal para ella, que no le permita darse la vuelta. ¿Ah? Hacemos el mismo cálculo y aquí vamos a hacer en 2 corridas para que me vayan entendiendo. Yo puedo hacer mi sala de gestación en 2 filas o puedo hacerla en 4 filas. ¿Ah? Máximo podemos utilizar 4 filas, tomando en cuenta que tiene que haber una ventilación. Si hago en 6 filas, ya las cerdas del medio no van a poder ventilarse de buena manera. ¿Ah? Entonces, cuando hable de 2 filas, me estoy refiriendo a este diseño, y cuando hable en 4 filas o 4 columnas, me estoy refiriendo a este diseño. ¿Ah? Entonces, hacemos el mismo cálculo. Si son en 2 columnas, van a ser 40 por cada columna. 40 por 0.65 son 26 metros de largo, ¿ah? Más pasillos 2 metros, sería 28 metros. ¿Sí? Como son 2 columnas, 2 por 2.2, 4.4 metros de ancho, más 3 metros de pasillo, porque ahí necesitamos 3 metros, 7.4. ¿Ah? Si multiplicamos 28 por 7.4, nos da 207 metros cuadrados para introducir las 80 jaulas de gestación. Si yo quiero hacer en 4 columnas, digo, bueno, 80 entre 4 da 20 por 0.65, 13 metros de largo. ¿Ah? Más 2 metros de pasillo, 15 metros de largo. Exactamente igual, aquí como son 4 columnas o 4 filas, 4 por 2.2, 8.8, más 5 metros de pasillo, 13.8. 15 por 13.8 nos da un total de 207 metros cuadrados para introducir las 80 hembras en 4 filas. Bien, entonces a esto me refería, ¿ah? Cuando digo aquí
cuando doy el espacio y digo 40 por 0,65 que tiene cada una de estas, ¿tá? Tiene 0,65 metros o 65 centímetros por 2,2. ¿Sí? Entonces yo multipliqué, dije 0,65 por 40. ¿Tá? Y aumenté 2 pasillos. Un pasillo y otro pasillo. ¿Tá? Por eso dije más 2 metros de pasillo. ¿Tá? Y después dije 2, o sea, las dos columnas, esta y esta, por 2,20. ¿Ah? Más 3 pasillos. Aquí está el pasillo 1, aquí está el pasillo 2 y aquí está el pasillo 3. ¿Ah? Entonces, por este pasillo, por el pasillo 2, nosotros vamos a dar de comer a las cerdas, vamos a hacer pasar el berraco cuando tengamos, perdón, cuando tengamos que recelar. ¿Ah? Entonces, cuando tengamos que alimentar a las cerdas, si no hay un sistema de alimentación automático, bueno, alimentaremos por ese pasillo. Cuando tengamos que recelar, el berraco vendrá por este pasillo, ¿ah? Y los operarios vendrán por el pasillo de atrás. ¿Ah? Entonces, este pasillo generalmente también decimos que es un pasillo limpio. ¿Ah? Y los pasillos que están atrás son los pasillos sucios porque ahí van a defecar las cerdas, ahí tenemos una estructura. Si no está esta estructura en sobre slat de cemento, generalmente se construye, tendremos que tener un canal 30 centímetros dentro de la jaula y 30 centímetros afuera. ¿Ah? Esos detalles los vamos a ver en una siguiente clase. Aquí pasa lo mismo, aquí tenemos un sistema de 4 filas, ¿tá? Entonces, este va a ser un pasillo limpio, al igual que este. Entonces, ahí vamos a tener 2 pasillos limpios. ¿Tá? Aquí, ¿por qué reviste importancia el pasillo limpio? Porque estas cerdas, esta cerda con esta cerda, tienen que estar mirándose. O sea, siempre vamos a poner a las cerdas mirándose. ¿Ah? Entonces aquí se van a mirar. Este va a ser un pasillo sucio que va a servir para ambas filas. ¿Ah? Lo pondremos en otro color. ¿Ah? Ese es un pasillo sucio donde van a orinar y van a defecar las cerdas de aquí y las cerdas de aquí. ¿Ah? Siempre mirándose. A nadie le gusta vivir mirando el trasero del que está delante. ¿Ah? Entonces, esa va a ser la disposición que nosotros vamos a hacer de nuestra jaula. Entonces, lo mismo, esto cada uno mide 65, aquí 0,65 por 20, más un pasillo y el segundo pasillo. ¿Ah? Por eso dijimos más 2. Después dijimos, esto tiene 2,2 por 4, son 4 corridos. Por 4 más 5 pasillos. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero, aquí está el cuarto y aquí está el quinto. ¿Ah? Siempre toda la infraestructura, tanto esta como esta, tiene que permitirnos dar la vuelta, tanto a los berracos receladores como al personal que está haciendo el trabajo. ¿Ah? Esto en cuanto a lo que es cálculo de infraestructura para maternidad y para gestación.